Bienvenido a esta mesa de trabajo, a esta nueva casa de 360 online. ¿Y qué tenemos para contarle hoy a toda esa gente que nos está viendo y que nos está escuchando? Luis Fernando, primero saludarlo, felicitarlo. Este es un escenario maravilloso. Se emociona uno como comunicador cuando ve nuevos espacios para tener posibilidad de contarle a los ibaguereños, a los tolimenses y a quienes en el mundo digital lo puedan ver y escuchar a uno en sitios tan agradables como este. Lo felicito, un sitio muy, muy agradable. Y cuando uno escucha, por ejemplo, la entrevista que estábamos ahorita hablando, esa versatilidad con la que el entrevistado y el entrevistador tienen la posibilidad de poder contar cosas, uno tiene que planear eso que va a contar y tiene que estructurar eso. Y a raíz de eso, hace algunos años atrás, en mi experiencia primero radial y después como comunicador organizacional, empecé a estructurar y a desarrollar una idea que me surgió de cómo uno podría compartir o enseñarle a la gente herramientas para que puedan hablar en público fácilmente. Yo tuve una primera experiencia laboral que fue en radio. Mi primera experiencia laboral fue radio, como locutor, hace muchos años. Y yo veía que en cabinas pequeñas, como estas de trabajo, la gente se sentaba a una entrevista y se asustaba, se ponía muy nerviosa. Me decía, pero solo estamos los dos, un micrófono, una cabina de radio, y se ponían muy nerviosos, ¿no? ¿Qué le puede generar nervios a una persona que está en un espacio tan limitado? Después, en otro escenario laboral que fue lo público, me di cuenta que cuando ya era un escenario más grande, como un centro de convenciones, como un teatro, como La Concha, donde hay 1.000, 2.000, 5.000 personas, pues la presión aumenta. Y obviamente había unas personas mucho más nerviosas. Entonces empecé como a indagar qué pasa, por qué le puede generar ese miedo a las personas, qué se puede hacer para mejorarla, cómo se puede estructurar algo que a la gente le pueda servir. Claro. Y ahí nace la idea del taller de la voz, que es un taller que le permite a la gente conocer herramientas a la hora de hablar en público. Claro, cuando uno llega a un escenario, bueno, hay diferentes escenarios. Este es un escenario de cabina, donde pues estamos solamente nosotros acá. Está Paula, que está en el máster, está Hugo y mi persona. Y esto se maneja a una charla como si estuviéramos en nuestra casa, una charla de amigos. Usted qué tiene para contarme, yo respondo, usted me comparte sus anécdotas, su historia, yo le comparto las mías. Y hay diferentes situaciones de uno enfrentarse a públicos. Hago referencia. Cuando uno va a presentar un evento, pues ya uno no ve ni una, ni dos, ni tres personas. Puede ver 10, 15, 20, 100 y de ahí para arriba. Entonces ahí uno ya creo que la preparación mental, y es de esa preparación, ¿sí? La preparación creo que es lo más importante, lo más fundamental. Y es una preparación, se puede decir, primero psicológica, una preparación profesional, porque hay que tener una línea, un libreto y todo lo que debe ser. Pero detrás de todo eso, ¿qué más hay para uno poderse llenar de confianza, para uno poder hacer bien su trabajo? Pero fíjate que ahí dijiste la respuesta, porque cuando uno empieza a hacer ese análisis y empieza a hacer esa construcción del taller de la voz, que es el de herramientas para hablar en público, yo empecé a indagar eso y llegué a esa conclusión. La mayoría de las personas que tienen miedo a la hora de hablar en público, que tienen ese pánico escénico, que se enfrentan a esas dificultades, es falta de seguridad en sí mismos. No se lo creen. Yo he tenido gente altamente profesional, preparada, con todos los títulos, encargos gerenciales, directivos, donde vienen y me dicen, Hugo, es que necesito que me ayude porque me da mucho miedo, me da pánico, sí, se me borra la idea, se me nubla la mente, me pasa mil cosas, me sudan mucho las manos, me tiembla el cuerpo, la lista de mercado de todo lo que le puede pasar. Uno dice, bueno, pero ¿dónde está el detalle? Y cuando uno empieza a analizar el detalle es que no se lo creen. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos a la hora de expresarnos es que a veces no lo creemos. Y no es un tema de desconfianza, sino es un tema de falta de credibilidad en uno mismo. Claro. Porque usted, cualquiera que nos esté viendo, Paula que está acá, Luis Fernando, los seguidores de esta red social, todos los que puedan estar acá, cada uno tiene una fortaleza y tiene una oportunidad. Pero ni siquiera uno mismo se la cree. Y entonces si yo no me la creo, pues no la puedo transmitir.
Entonces uno dice, venga, estoy en una entrevista de televisión, pues empiezan con sus negatividades. No, es que en televisión yo me veo gordo, no, es que yo me veo gordo, cachetón, no, es que yo soy bajito. Desde ahí comienza el bloqueo. Claro, hay gente que empieza con su mismo bloqueo a decir, no, pero es que yo tengo una voz de tarro, no, pero es que yo tengo una voz chillona, no, pero es que mi voz no sirve para hablar en público. Y así empieza a llenarse de prejuicios. Y el problema es que cuando ya tiene el espacio y la oportunidad para expresarse, pues todos esos prejuicios se le explotan y entonces es cuando se bloquea totalmente. Entonces uno lo que hace en ese taller es hacer una serie de ejercicios en 3 herramientas que me parecen que son fundamentales. La primera de ellas, la voz. A mí me parece que la voz es la primera herramienta que uno debería de trabajar desde cualquier área, y no solo desde los comunicadores. A mi taller, Luis Fernando, los que menos van son comunicadores. Porque esto es de transversal, esto es de todas las profesiones, Pero esto ¿por es qué de todas no? las necesidades. Pero yo por lo menos soy comunicador social y especialista en gerencia de mercadeo y proyectos. Pues esos 2 títulos que tengo, pues me comprometen a prepararme cada día más. ¿Sí? Claro. Y si soy comunicador, yo no puedo decir, no, yo ya, mire, yo ya... No, todos los días me actualizo, todos los días aprendo y todos los días me enfrento a diferentes escenarios. Claro. Y estoy expuesto a diferentes escenarios. Ahora estamos en una cabina, mañana podemos presentar televisión, ¿sí? Pues vamos a tener que hacer una transmisión en vivo, ¿sí? De diferentes sectores. Entonces son diferentes escenarios en los que uno debe tener su preparación. Total. Y ahí es donde uno empieza a trabajar eso. Independiente de la profesión, entonces uno empieza a decir, venga, hay 3 herramientas que son importantes. Empecemos a trabajar la primera, que es la voz. La voz es la primera herramienta y la más importante para yo poder comunicarme con los demás. Pero la voz hay que cuidarla, la voz hay que trabajarla, la voz hay que educarla, la voz hay que sacar esos prejuicios de que es que yo tengo una voz chillona, es que yo tengo una voz fea, es que yo tengo una voz de tarro, porque muy seguramente las tenga. Pero se puede hacer que la voz sea agradable, porque es que ahorita, hoy por hoy, la tendencia en la comunicación ya no es el tener la voz bonita, así de locutor de años atrás, sino es tener la voz agradable, que la gente le entienda, que usted tenga una buena dicción, una buena pronunciación, independiente del tono de la voz. Lo que necesitamos es que la gente nos entienda, y por eso la primera herramienta es la voz, para trabajarla. Hay muchos ejercicios que hacemos en los talleres para que usted se redescubra la voz, para que la cuide. Además, porque uno de los grandes problemas es que nosotros a veces no cuidamos la voz. A veces uno ve gente que empieza a hablar y empieza con el... Y eso es súper incómodo al aire cuando uno lo escucha, y eso se vea que la garganta está reseca. Hay una incomodidad en la garganta. Entonces, ¿cuál es esa incomodidad? Que la garganta hay que estarla hidratando permanentemente, que esas membranitas tan delgaditas de las cuerdas bucales se secan, y entonces uno empieza no a hidratarlas, y entonces pues obviamente ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo es tan inteligente que lo que hace es que le empieza a producir más saliva, pero la saliva en exceso también lo atora. Entonces hay gente que uno empieza con el y después empieza con el porque se atoró con su propia saliva. Y cosas que no le prestan atención al cuidado de la voz. Entonces en el taller la primera herramienta que trabajamos es la voz. Proyéctela, cuídela, ejercítela. Es como si nosotros, Luis Fernando, quisiéramos tener el abdomen plano con la chocolatina marcada, pero no hacemos sino un abdominal al año. Pues con la voz pasa exactamente lo mismo. Si usted no la trabaja, si usted no la prepara, si usted no la ejercita, mejor dicho, hay que entrenarla. Difícil. Claro. Por eso se llama el taller de la voz, porque en el taller lo que enseñamos es a entrenar la voz. Y después viene una segunda que a usted le gusta mucho, y es la segunda herramienta, es el cuerpo comunica. Y usted está comunicando todo el tiempo. Usted está comunicando con la ropa con la que usted se viste, con la manera en cómo usted mire, la manera en cómo usted salude, el apretón de manos, la forma en cómo usted camine, la actitud que usted utilice cuando usted ingresa a un escenario, cuando usted entra a un auditorio. Ahí usted está comunicando. ¿Pero qué está comunicando? Hay gente que llega así, toda ajibada, con las manos en los bolsillos, o hablando con el celular, en la actitud nos saludan, entran y van y se sientan, entonces uno empieza a preguntar, ven, ¿quién es el profesor? O ¿quién es el instructor? ¿O quién es el invitado? Nada, es el que está por allá sentado en una esquinita y pegado al celular, ¿no? La actitud. Cuando yo, dentro de mi especialidad es el marketing político. Y cuando yo doy ese tipo de capacitaciones en el tema político, hasta la forma de bajarse del carro transmite. Hasta el carro comunica.
Entonces usted está comunicando todo el tiempo y usted tiene que prestarle atención a eso. Cuando una persona está con los brazos cruzados a toda hora. Está inseguro. Está inseguro. Está inseguro. O está aburrido. O no está quiere cansado. soltar, no quiere Exacto. soltar, no quiere soltar. Y ahí usted con el cuerpo está transmitiendo. Hay gente que con las manos está transmitiendo. Hay gente que se guarda las manos en los bolsillos porque está inseguro, porque tiene miedo, porque está transmitiendo inseguridad. Y entonces uno dice, no, es que pero yo hay me maneras siento también cómodo. de transmitir la seguridad. Exacto. Entonces yo me siento cómodo con la mano en el bolsillo. Sí, pero usted se puede sentir cómodo, pero visualmente le está transmitiendo a la gente que usted está incómodo. Entonces busque otras maneras en las que usted se sienta cómodo. La ropa, hay gente que escoge mal su ropa cuando se va a presentar un escenario. Imagine que usted, por ejemplo, esté en el Espinal, en un evento donde no haya aire acondicionado, No, usted no haya puede ir de corbata, pues. o haya escogido una camisa que lo haga transpirar más de lo normal. Usted se va a sentir incómodo con esa ropa. Por eso usted tiene que saber qué ropa escoger. Hay ropa, y usted me va a responder esa pregunta, que a uno lo hace sentir más. O sea, como que usted, esa es la camisa, ¡buf! O sea, yo me pongo ese blazer o esa corbata o ese pantalón y me siento o elegante. esos zapatos y yo siento, no, camina uno como un ganso, así todo fuerte, enérgico. Entonces, uno tiene que saber que eso es lo que uno tiene que transmitir. Pero a veces no lo sabemos y a veces, mira, hay algo que yo aprendí hace muchos años de una persona experta en moda que decía que uno tenía que hacerse el estudio del color. Sí. Y el estudio del color es que usted se analice de acuerdo a su tono de piel qué colores de ropa le favorecen. Sí, hay unos colores y que qué usted no le color combinan. A mí el amarillo me chilla. Yo donde llega a tener una camisa amarilla en este momento, saldría como un papel en una imagen. Y entonces usted se va a tomar una foto y se queda horrible. Y usted con la sola foto usted está comunicando. Una buena foto transmite, una mala foto también transmite. Entonces, la segunda herramienta es el cuerpo. Usted está comunicando todo el tiempo. Desde cómo está sentado, desde cómo camina, desde cómo ingresa a un auditorio, desde cómo da el apretón de manos, cómo está mirando. Si usted está, por ejemplo, con el celular todo el tiempo y empieza a bostezar, ahí usted, con esas solas dos acciones, usted ya comunicó que está incómodo y que está aburrido en la conversación. Sí. Y entonces la gente se le desconecta. Cuando usted ve que su público está chateando es porque no le están parando bolas. Quiere decir que se le desconectó su público porque usted no logró y tocó volverlo a conectar. Enganchar. ¿Sí? Y ahí viene la tercera herramienta. Y es el mensaje. Muchas veces nosotros cometemos un error porque venimos acostumbrados a la época del colegio y de la escuela, que es a memorizar. Entonces uno tiene que memorizarse. Entonces uno cree que memorizando va a salir a decir las cosas. Pero con una sola palabrita que usted le olvide se le desbarata el discurso. Una sola frasecita que usted trata de acordarse son cuestiones de segundos, pero si nosotros en esta entrevista yo me quedo callado 3 segundos, se siente un vacío enorme. Imagínese eso en un escenario de 500 personas que usted esté hablando y usted y empiece con estas muletillas. Pues todos los asistentes se van a perder. O van a empezar a perder credibilidad a lo que usted está diciendo porque usted está dudando de lo que está diciendo. Es como uno de los ejercicios que yo pongo a pronunciar palabras difíciles de pronunciar. Entonces usted va a un examen médico y que su médico no sepa pronunciar el nombre del medicamento o el nombre del examen que le va a dar, pues uno dudaría de la profesión de ese médico. Ahí se dice uno que esa credibilidad. Veremos. Exacto. Y en público usted no puede dar esos papayazos. Usted tiene que transmitir seguridad. Hay una frase, no sé si está bien utilizada en este momento al aire, pero hay una frase que siempre decía alguien que decía, bruto pero convencido. O sea, equivóquese, pero al menos transmita y seguridad. Sí, transmita seguridad que después usted corrige en el camino. Pero al menos no traduzca todo lo contrario. Usted se equivocó y hay gente que se equivoca y se pone más nerviosa. Sí. Entonces, toda esa se bloquea. Exacto. Llega el bloqueo. ¿Y sabe cuál es la solución? Planee todo lo que vaya a decir. Estructure todo lo que vaya a decir. Siéntese a escribirlo. Mire, una simple frase, le da uno la idea, le abre a uno la mente. No hay necesidad de usted libretear, pues todo lo que va a decir. Pero simplemente con una frase, usted ya sabe cuál es el hilo conductor de esa conversación o lo que va a hacer. O palabras claves. Yo siempre recomiendo palabras claves. Entonces voy a arrancar hablando sobre situación económica, entonces economía. Después voy a hablar sobre el desempleo y cómo nos está afectando, de la palabra desempleo. Y eso me da la línea para yo empezar a hacer el desarrollo de la idea. Pero tengo que planearlo, porque es que uno le escucha a gente que dice, no, fresco que yo allá miro qué digo. No se preocupe que yo allá saco la culebra. No, fresco que yo miro a ver con qué salgo. Yo algo me invento. El problema es que ese algo me invento, mucha gente se va por las ramas. Nos pasa en política.
con candidatos que yo asesoro. Empiezan a hablar y hablar y hablar y entonces la gente los aplaude, no, y se bajan de la tarima, no, doctor, muy chévere su discurso, lástima no pidió el voto a la gente, pero por lo demás fue muy bueno el discurso, y pues el discurso era para pedir el voto y no lo pidió. Entonces, ¿qué hizo? Porque se van por las ramas. Entonces, es eso, Luis Fernando, es que la gente cree en la necesidad, que sepa que hablar en público no es un lujo, que hablar en público no es para unos pocos, que usted habla en público hasta en un brindis, en un matrimonio. Y ahí uno ve gente que le cambia los nombres a los que están casando, de los nerviosos que están. Cuando usted en la empresa le dicen, ay, vamos a celebrar el cumpleaños, Hugo, dé el saludo en nombre de la empresa. No, y si usted se equivoca frente a 200, 300 personas, pues hay que tener la suficiente madurez y la suficiente, pues, convencimiento de decir, bueno, ya me equivoqué, yo corrijo, pero sigo. Exacto, entonces uno lo que tiene que empezar es a identificar de que hablar en público no es de pocos, hablar en público es de todos. Que lo que tengo que empezar es a enfrentarme para poder identificar primero dónde estoy fallando. ¿Cuál es mi error? En el tono de la voz, de verdad que no estoy transmitiendo nada con mi tono de la voz, porque esa es la otra, usted puede estar súper preparado, más preparado con Cumis, pero usted de los que habla así, buenos días, bienvenidos, hoy voy a estar hablando falta de fluidez. No, y el tono aburrido, usted con tono. ese tonito así, usted duerme a cualquiera, uno empieza a cabecear a buscar el tinto. Y entonces cuando uno ve gente bostezando, entonces en las próximas 135 diapositivas estaremos hablando de la situación, ahí ya está. Entonces el tono de la voz, por eso a la voz yo le apuesto tanto. Tiene que el ser tono una de la voz interactiva. Claro, y usted tiene que cambiar su tono de voz, la voz le permite a usted jugar muchísimo, de poder hablar bajito, de poder subir el volumen, de transmitir emociones. Hay una frase de marketing político que a mí me parece fabulosa y es que la gente no va a recordar lo que usted le diga, pero sí va a recordar lo que usted le haga sentir. Y esa emoción se la transmites con la voz. Las campañas políticas en Estados Unidos siempre nos enseñan eso. Entonces, ¿cuál es el éxito de las campañas políticas en los Estados Unidos? Que transmiten emociones con sus discursos. ¿Qué tipo de emociones? Ya sí, ya de acuerdo a la estrategia. Si es de rabia, si es de ira, como las de Donald Trump, ¿sí? O si es de melancolía, como las que estaba haciendo la contraria a Donald Trump. Entonces, yo tengo que saber qué emociones quiero transmitir. No, es que la voz realmente comunica. Exacto. Sí. El problema es que nosotros no sabemos qué queremos transmitir. Si yo no sé qué quiero transmitir, no lo voy a transmitir. Si yo no tengo claro en qué tonito le hablo, es como cuando ahora uno dice el tonito de WhatsApp, entonces usted no me hable así. Yo no, usted está leyendo un mensaje y usted es el que le está poniendo el tonito al mensaje de WhatsApp. Entonces yo tengo que saber en qué tono le voy a hablar a usted. ¿En qué tono necesito? Si es una reunión, yo tengo que saber quién es mi público para saberle. No es lo mismo hablarle a estudiantes que hablarle a profesionales, que hablarle, por ejemplo, a comunidades especializadas. No es lo mismo ir a una reunión a la comunidad indígena que ir con un grupo de profesionales. Son lenguajes, son tonos, son estilos distintos. Y yo tengo que buscar cómo adaptarme a esos escenarios, porque de lo contrario, entonces el mensaje va a ser equivocado. Y todo eso es lo que se busca con el taller de la voz, que usted pueda redescubrir eso. Lo que tenga, sáquele provecho, y lo que no tenga, identifique dónde está la falla para que la pueda corregir. Y es que precisamente nuestros seguidores, nuestros televidentes y nuestros oyentes comienzan a escribirnos ya por interno en nuestra línea WhatsApp, que a propósito les voy a reiterar cuál es nuestra línea WhatsApp para que ustedes reporten la sintonía, y también si quieren saber más acerca de lo que estamos hablando, que es el taller de la voz, de cómo comunicarnos pues frente a otra persona o personas, que puede ser un escenario de pocas personas, pero también puede ser un escenario de bastantes personas, para que nos escriban al 324-602-6898. Reitero, 324-602-6898, para que ustedes nos reporten la sintonía. Y ya hay personas que nos han escrito y nos han dicho, bueno, yo quiero participar en el taller de la voz, yo quiero adquirir el taller de la voz. ¿Dónde lo pueden hacer? Vamos a hacer uno presencial acá en Ibagué muy pronto. Luis Fernando, es el 1 de febrero, es un sábado en la mañana. El taller consta de un espacio de 3 horas, son 100% prácticas. Desde el primer momento en que usted ingresa al escenario donde lo realizamos, usted empieza a hacer práctica, porque lo divido en estos 3 temas: la voz, el cuerpo y el mensaje. Entonces, en la voz, ejercicios de voz, todos los que usted quiera para que usted se pueda identificar con la voz. Lo segundo, con el tema del mensaje. Entonces, el mensaje, cómo transmitimos el mensaje. Entonces, el cuerpo, cómo comunica, cómo transmito con la parte comunicacional. Y el tercero, el mensaje, cómo planear y estructurar un buen discurso.
Es el próximo sábado, 1 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Y si les puedo dejar mi número de celular, que a través de ese número usted puede tener toda la información, que es 317-661-0333. En esa línea WhatsApp les doy toda la información del taller. Los cupos son limitados porque ese taller me gusta dictarlo en grupos pequeños para sacarle más provecho a los que lo realizan. Pues Hugo, de verdad, muchas gracias por hacer esta invitación a nuestra gente, que todos los ciudadanos necesitamos, todas las personas